Iglesia, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por el nuevo día que nos concede. Mi nombre es Rafael Vélez, de la Iglesia Alianza Evangelística y Misionera, y reciba usted un cordial saludo de nuestro pastor, el reverendo Erwin Rodríguez. En esta mañana quiero compartir con ustedes la escuela bíblica, específicamente en la lección número 22. La misma lleva por título Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. Y vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 16, y el libro de los Hechos, en el capítulo 2. El tema de la unidad dice así, dice el Espíritu Santo y sus funciones. Versículo para meditar se encuentra en Juan 16, 7, que lee así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vamos a hacer una oración antes del comienzo de la misma. Padre, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios, en esta mañana te damos gracias. Junto a mis hermanos, amigas, amigos, nos ponemos de acuerdo, Dios amado, y te damos gracias, Dios bueno, Señor, por este momento que tú nos concedes, Dios. Padre, en esta hora me pongo en tus manos. Quiero compartir, Dios amado, la lección, Señor, de la misma manera que tú me la has dado, Dios bueno, Señor. Permite, Dios amado, que podamos todo entenderla, que podamos disfrutarla, que podamos llevarla a nuestro corazón, Dios bueno, Señor, y llevarla en nuestros corazones, en nuestras vidas, todos los días, Padre. Gracias, Dios amado, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús te he orado. Amén, amén, amén. Como introducción, le leo lo siguiente. Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de la Pascua. Tanto la religión judía como la religión cristiana, ambas celebran esta festividad. Ahora bien, hay diferencias en el motivo de la celebración, y es que en el caso de los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del Éxodo. Para los cristianos, es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo, que marca el nacimiento de la iglesia. La palabra proviene del latín Pentecoste, y esta a su vez del griego Pentecostés, que su significado es quincuagésimo. El término hace referencia a los 50 días que pasan desde la Pascua hasta el Pentecostés. Los cristianos celebramos en el Pentecostés la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, según la Biblia, el 50º día después de la resurrección de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, podemos ver el relato del descenso del Espíritu Santo durante una reunión de los apóstoles en Jerusalén. Un acontecimiento que marcaría el nacimiento de la iglesia cristiana y la propagación de la fe en Cristo. Les invito a que busquemos en el libro de Juan, capítulo 16, los versículos 7 y 8. Libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como vemos aquí, el Señor Jesús ya les había hablado a sus discípulos acerca de su partida, por lo que me imagino que hubo tristeza en el corazón de ellos.
Posiblemente ellos pensaban que Jesús siempre iba a estar con ellos. Pero aquí vemos que Jesús les estaba explicando que era necesario que Él se fuera, ya que como humano tenía un cuerpo limitado, por lo que se le hacía imposible poder estar en todas partes, en todo lugar al mismo tiempo. Era necesario que Él se fuera y enviara al Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que les guiara y les ayudara a cumplir con los planes y los propósitos del Padre. Importante mencionar que una de las metas más importantes del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de las almas está sembrando engaño, sembrando mentira, falsedad al hombre. Vamos a leer en el versículo 13. Estamos en Juan 16. Vamos al versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que convence a las personas de los pecados cometidos, como dice en el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, y una de ellas es servir, ayudar y consolar a los cristianos. Oiga lo que nos dice Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al decir otro, se refiere a otro consolador. Equivale a uno junto a mí, además de mí, en adición de mí. Alguien igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría si yo estuviera físicamente presente con ustedes. La venida del Espíritu asegura la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó. Y cabe mencionar que nos ayuda y ayudará en tiempos difíciles. Juan 16, 13 nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hay un cambio de pensamiento, porque en lugar de estar dependiendo de nuestro entendimiento humano, el limitado, ahora tenemos una guía sobrenatural llamado Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Juan 16, 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Importante mencionar que el ministerio de Jesús está dirigido, el ministerio del Espíritu está dirigido no solamente a los creyentes y al mundo, sino también a Cristo. Vuelvo y lo repito, importante mencionar que el ministerio del Espíritu está dirigido no solamente a los creyentes y al mundo, sino también a Cristo. Lo que enseña el Espíritu se apoya y confirma en la autoridad de Cristo. Además, glorifica a Cristo en todo lo que hace. El verdadero ministerio en el Espíritu Santo nunca sirve objetivos privados. Por el contrario, trabaja en los creyentes y a través de los creyentes. Y nunca se exalta a sí mismo, sino que continuamente glorifica a Cristo, quien a su vez glorifica al Padre. Para los creyentes, el Espíritu Santo también da dones especiales. En 1 Corintios 12 podemos ver una diversidad de ellos, pero dejando claro que el Espíritu
es el mismo y que a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Podemos ver que es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos 9 dones evidencian la variada distribución que requiere la plena manifestación del Espíritu. Y como nos dice en Primera de Pedro, puede buscar ahí, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, Padre. Bueno eres, Señor. ¿Y con qué propósito son dados los dones? Son dados para dejar que la iglesia funcione en unión para satisfacer las necesidades que tengan. También para hacer discípulos y glorificar a Dios. Estamos llamados a andar en el Espíritu. El Espíritu de Dios tiene consigo unas virtudes que se conocen como fruto. Solo el Espíritu Santo puede producirlas y no nuestros propios esfuerzos. Hay algo importante que debemos entender, y es que aun cuando las obras de la carne aparecen en plural, el fruto del Espíritu es uno solo e indivisible. No se puede dividir. Cuando el Espíritu controla la vida del creyente, se produce este resultado. Son un total de 9 y las podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Vamos a leerlos. Dice, mire, las primeras 3 conciernen a nuestra actitud hacia Dios. Y dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La segunda tríada tiene que ver con nuestras relaciones sociales, paciencia, benignidad, bondad. Y el tercer grupo describe los principios que guían la conducta cristiana: fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24 y 25, versículos 24 y 25 dicen, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Importante entender que sin el Espíritu de Dios, la gente no es capaz de producir vidas llenas de fruto que reflejan los deseos de Dios. ¿Sabías que el Espíritu Santo en nuestras vidas también nos otorga el sello de pertenencia de Dios? ¿Lo sabías? En Efesios 1. Vamos a buscarlo. Efesios 1. Versículos 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 y 14. Escuche lo que nos dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14, que es
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es como una garantía. Gloria, gloria a su nombre. Es como una garantía, un depósito, un pago inicial, ¿no? Y es que la inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño, porque Él es nuestro dueño. El Espíritu Santo es la persona de Dios que vive con nosotros durante nuestro tiempo sobre la tierra y nos enseña a conocer a Dios y seguirlo de una forma verdadera, con convicción. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la verdad de Dios, nos comunica la fe para que podamos creer. Él es el amor mismo de Dios en nuestro corazón. Nos enseña a amar, nos enseña a perdonar, también a pedir perdón. El camino por donde debemos andar. Y como si esto fuera poco, también nos guía por sendas de justicia, libertad y de paz. Al tener su presencia, somos motivados para llevar el mensaje de Jesús a otros corazones, a otras personas, a otras vidas. Les invito que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La Biblia nos enseña que estaban todos unánimes, estaban todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, unánime significa estar de acuerdo, tener una misma manera de pensar y una misma manera de sentir, para que todos podamos ser uno y caminar juntos en una misma dirección. Y el expositor hace referencia al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, 32. Capítulo 4 de los Hechos, el versículo 32, para aquellos que desean ir buscándolo. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, capítulo 32. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y es que esa misma manera de pensar y de sentir debe ser la misma que tiene Cristo, porque Él es la cabeza del cuerpo y Él da las órdenes de lo que debe hacer cada parte del cuerpo. En las Sagradas Escrituras tenemos ejemplo de la primera iglesia. Mire, en Hechos 2:1, juntos en el mismo lugar, adorando y alabando a Dios. Hechos 1:4, perseverando en oración y ruego. Hechos 8, versículo 6, escuchando atentamente su palabra, porque al escucharla comenzamos a ser transformados y comenzamos todos a pensar de la manera que Él quiere que pensemos. Hechos 4:32, desarrollando una misma mente y un mismo corazón. La palabra de Dios es la mente de Cristo, y para pensar igual que Cristo y tener un corazón como el de Él, debemos leer su palabra, guardarla en nuestro corazón y obedecerla, vivirla todos los días. Una vez hagamos eso, entonces vamos a saber el camino a seguir. En Hechos 4, del 23 al 30, vamos al capítulo Hechos
4, versículos 23 al 30, dando a conocer su palabra, con valor. El 23 lee: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ese es el 28. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aleluya, gloria a Dios. El 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Oigan, la unidad entre los hermanos, sin duda, que es un regalo de Dios. Cuando estamos unánimes, disfrutamos estar juntos como un solo cuerpo, como Dios nos quiere. Me gusta como el expositor lo describe al decir: estar unánimes y en armonía. Es tan agradable como oler el buen perfume, porque Dios envía bendición y vida eterna a sus hijos. Esto haciendo referencia al Salmo 133, versículos 1 al 3. Te invito, seguimos en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 2 al 6. Hechos, capítulo 2, versículos 2 al 6. Vamos a darle lectura. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es la poderosa manifestación del Espíritu Santo. Y ella produce fe, produce confianza y autoridad para los que creyeron. Y es que se manifestó de manera increíble en nuevas lenguas y quedaron confusos, quedaron estupefactos. La palabra como, utilizada en estos versículos, implica
que el sonido y las lenguas repartidas fueron literalmente reales y que podía ser comparado con el viento y el fuego, que son un símbolo del espíritu. La palabra griega que se produce como sonido en Hechos 2:2 es ecos. Las alabanzas hicieron eco de vuelta a la tierra como el sonido de un viento que soplaba. Hay que mencionar que el espíritu fue escuchado, no solo como el viento, se escuchaba en lenguas que para ellos eran desconocidas, pero también en su lengua nativa, la lengua que ellos podían hablar, la que era de conocimiento para ellos. En los versículos 7 y 8 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? El 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Resulta que el mensaje que el Espíritu Santo tenía para ellos tenía que ser entendido en todos los que allí estaban, porque las buenas nuevas tenían que ser esparcidas, tenían que ser llevadas a todas partes de la tierra. En el versículo 9 al 18 dice así: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Voy al 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, que es vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, que son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, el 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Un poderoso viento impartió poder y autoridad a los apóstoles que predicaron por el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista dice en Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay una exhortación que Dios nos da, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:19. Usted la conoce. No apaguéis el espíritu. Ahí mismo encontramos estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo.
Y en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Oiga, ya para ir terminando, para que el Espíritu Santo pueda obrar y manifestarse, es importante que la iglesia de Jesucristo esté en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Algo que usted y yo hemos escuchado muchísimas veces. Podemos estar juntos, pero no significa necesariamente que se esté en armonía. Jesús le dio instrucciones a los discípulos para permanecer en Jerusalén, a donde habían vuelto de Galilea, hasta que fueran investidos de poder desde lo alto, queriendo decir llenos del Espíritu Santo. Ellos perseveraban unánimes, sin discordia, sin celos ministeriales, sin competencia. Sus mentes estaban centradas en lo que vieron y oyeron. En ellos había gozo, en ellos había alegría y se ayudaban mutuamente, de tal manera que se mantuvieron esperando juntos la tan deseada venida del Espíritu Santo. Hoy en día, el Señor nos ha encomendado a estar juntos y unánimes, como los discípulos, esperando el rapto de la iglesia. Y estamos llamados a imitar el ejemplo de los apóstoles, perseverando juntos hasta que el Señor nos llame a su presencia, ya sea en el rapto o a través de la muerte. Pero, mientras eso suceda, sigamos trabajando con un espíritu de gozo y ganando muchas almas para el Señor. ¿Sabe? Una persona encendida por el Espíritu de Dios es una persona que adquiere revelación, habilidades, talentos y conocimiento. Busquemos tener encendido el Espíritu de Dios todos los días de nuestra vida, hasta que venga por nosotros, hasta que estemos en su presencia. Iglesia, hasta aquí esta lección, y esperando que la misma sea de gran bendición a tu vida, que la puedas internalizar, la puedas llevar a tu corazón, compartirla con otros todos los días, que estamos llamados a llevar las buenas nuevas. Gracias, iglesia, que el Señor te bendiga.